Estamos al aire. Bueno, estamos al aire. Buenas noches a todos los que hoy nos acompañan en el programa. Eh, el tema de hoy es un tema muy álgido, difícil, eh, y es un tema que afecta, digamos, a toda la población de una o de otra manera. Tiene que ver con el plan de apertura de bares y restaurantes que ya se está posicionando en el mundo entero como una estrategia de reactivar la economía de los servicios de restaurantes y bares. Ese segmento de la economía ha sido tal vez el más golpeado por el COVID, porque finalmente les ha tocado ir ajustando sus planes de acción, ir ajustando sus modelos de negocio, de llevarlos a un tema presencial, donde en restaurantes se sientan muchas personas, a llevarlo a un tema de domicilios y ahora nuevamente a un tema presencial con algún nivel de protección y de separación de los invitados al restaurante. Con nosotros nos acompaña el doctor Guillermo Gómez París, que está en este momento en pantalla, presidente de Acodres, bogotano, nacido en 1980, profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Humano y magíster en Periodismo de la Universidad de Rosario. Estamos esperando que también nos acompañe Adriana Plata, que ha tenido algunos inconvenientes con el Internet. Ella es directora ejecutiva nacional de Asobares, 18 años de experiencia en el sector de bares, restaurantes y eventos. Desde el 2015, directora del evento Expobar, Congreso de la Industria Nocturna, y desde el 2019 frente a la dirección ejecutiva de Asobares. También nos acompaña Jaime Orejarena, mi compañero de programa. Bienvenidos todos al programa. Gracias, Javi, muy amable. Hoy con un tema bastante especial. Estoy buscando aquí y verificando con Adriana Plata si podemos reconectarnos con ella para decirle a todos los televidentes que este programa sale por aquí por su perfil y sale por la plataforma de Channel Plus, que es el canal de televisión por cable, la aplicación Channel Plus por el perfil y por el portal de noticias channelplus.news. Eh, Vamos a tener un tema muy interesante, no tan agradable como quisiéramos, pero no creo que haya nada agradable alrededor del COVID. Muy bien, Guillermo. Con Adriana estamos ya también presentes. Bienvenida, Adriana. Vamos a ver si solucionamos el problema de eh, Audio. el audio que usted tiene. ¿Cómo vamos? ¿Me escucha, Adriana? No, con Adriana tenemos un inconveniente de audio realmente complicado. Le decía, doctor Guillermo, que me ha dolido enormemente en estos días el, el video en el que sale Harry cerrando su restaurante, porque para los que conocemos a Harry y su pasión por la cocina y por atender los comensales y por renovar constantemente su menú y encontrar nuevos sabores en cada una de sus comidas, es casi como un funeral, el funeral del gusto, del buen gusto, de la pasión por los restaurantes, de la noche, del jolgorio. Y ese funeral, pues también es el funeral de la dicha de muchos de nosotros. Eh, ¿Cómo ha visto usted este proceso de tantos funerales, doctor? Pues Javid, ante todo gracias por el interés en este tema tan relevante para la economía y la vida social de Colombia. Es un proceso doloroso, un- una especie de pesadilla sin fin, en la que presenciamos a diario la destrucción no solamente de esos escenarios que convocaban al, a la dinámica social. Alrededor de los restaurantes se tejían negocios, se celebraba la vida, se deleitaba el paladar
dentro de un ritual que convoca no solamente una necesidad humana fundamental como es la alimentación, sino todo lo que la cultura puede mover alrededor de la gastronomía, de las tradiciones culinarias y de las historias que hay alrededor de la creación de platos y recetas. Algo que impacta al país de manera importante tiene que ver no solamente con este conocimiento y esta confluencia de tradiciones, sino de lo irreemplazable que es la cadena de servicio de un restaurante. Nosotros no podemos virtualizarnos, no podemos cambiar nuestro personal por robots. Realmente la atención personalizada es un ritual, es un servicio que no tiene par y no solamente las referencias que nos duelen en el caso de los restaurantes de Harry, sino en absolutamente toda la escala de la industria que parte de la producción agropecuaria y termina en el 50 Best, que es el ranking de restaurantes más importante del mundo, en donde ya Colombia había empezado a conquistar lugares, algo que nos soñábamos hace 5 o 10 años y se había hecho realidad, pues hoy está frente a una dramática mortandad diaria en la que registramos cierres definitivos, no solo de restaurantes, acá estamos hablando de cafeterías, panaderías, pastelerías, servicios que son el vehículo de la alimentación del país, de los alimentos preparados y por supuesto de las bebidas alcohólicas, que nosotros las destacamos porque desafortunadamente la falta de cultura culinaria que hay en Colombia hace que el solo término de bebidas alcohólicas se vea con prevención. Y resulta que no, para la gastronomía las bebidas alcohólicas son importantísimas, desde la preparación, donde muchas veces se requieren vinos, hasta el maridaje al final del plato, que puede estar precedido por unos licores aperitivos, luego lo que se disfruta con los alimentos y al final unos drinks que caen muy bien. Todo dentro del contexto de lo que significa disfrutar la mesa. Entonces es una hecatombe, esto es un desastre, es un, una frustración, porque, digamos, cierro, Javi, diciéndote que no solo se trata de las grandes figuras, los referentes de la industria, sino toda una generación de jóvenes que le estaban apostando a la gastronomía como su proyecto de vida. Entonces estamos viendo el surgimiento de una gran cantidad de emprendimientos realmente valiosos, unas apuestas que se volvían hasta de familia, donde ya no solamente estaba el joven emprendedor que había estudiado cocina o administración de empresas y quería tener su negocio gastronómico, sino la familia alrededor de ese emprendedor y las familias alrededor de los trabajadores. Entonces, esto es un desastre para Colombia, pero pues bueno, nosotros enfrentamos este COVID con la mayor entereza y estamos haciendo un trabajo muy fuerte para volver a las mesas. Guillermo, el, a ver, uno tiene que preguntarse con el dolor en el alma, obviamente, porque pues cuando se habla, digamos, de un restaurante prestigioso, también hay que hablar de todo tipo de restaurantes. Evidentemente, la gente a los restaurantes va por placer. ¿Tú crees que el esfuerzo de abrir un restaurante, un sitio de comidas, mm, para operar manteniendo esos niveles de distanciamiento, que lo que finalmente terminan haciendo es reduciendo la capacidad del restaurante? ¿Tú crees que es viable financieramente esa operación? Porque ya estamos escuchando las noticias, por ejemplo, en muchas partes del mundo, que la mayoría de los restaurantes están optando ya por unas líneas distintas, como una reinvención del negocio, con unos temas de servicio en los automóviles y cosas de esas. Ahora, esa Mm, reinvención, pues es difícil para todo el mundo, no va a ser fácil. ujú.
¿Tú crees que es financieramente viable abrir un restaurante con las condicionamientos que está imponiendo la ley, pues finalmente para protegernos del COVID? No va a ser la misma rentabilidad claramente y los restaurantes realmente son capaces de sostener precios es a partir de la cantidad de comensales que tienen. Y claramente este distanciamiento que se impone afecta de manera profunda a los restaurantes. Sin embargo, desde Acodres, que somos pues el gremio de la industria hace 63 años, con el cúmulo de conocimiento que nos respalda, consideramos que el negocio no está llamado a reinventarse, está llamado a sobrevivir y esa supervivencia nos obliga a plantearnos unos métodos de subsistencia, como puede ser los domicilios, que no son la solución ni la panacea de la industria, es simplemente una muy pequeña balita de oxígeno que tenemos y la reapertura o el incremento de las ventas a partir de estas modalidades de servicio al carro, de compra para llevar, pues no tenemos opción, la tenemos que acoger y yo estoy viendo el concurso de dueños y de trabajadores en favor de activar lo necesario, no solamente para abrir, Javi, es para que nuestros clientes vuelvan, porque lo que está preocupando en esta fase que está viviendo Colombia en términos de contagio es que el miedo está avanzando a unas velocidades atroces. Y el daño no solo para el sector gastronómico, sino para el comercio en general es altísimo. De hecho, vimos la decisión de aplazar el día sin IVA, que yo no la percibo ligada al crecimiento de los contagios. La percibo ligada precisamente a la inconveniencia de ofrecer un incentivo de esos al mercado para que la gente salga a comprar en condiciones limitadas. No funciona. El reporte que hoy daba Fenalco en lo que significó el segundo día sin IVA en ventas, le permitía decir, no, es preferible esperar a que el beneficio lo puedan tener las personas sin tanta restricción encima. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros no estamos en una pretensión de abrir por abrir lo más rápido posible, sino abrir bien. Y ese abrir bien implica hacer ejercicios que le devuelvan lo más rápido posible la confianza a nuestros clientes. De lo contrario, ahí sí se va a venir la inviabilidad financiera total. Y nosotros pues creemos que tenemos la idoneidad y la capacidad de recibir a nuestros clientes en nuestros recintos y ya cuando se vaya aumentando esa confianza, pues las ventas tendrán que volver a ciertos niveles que de pronto permitan la resurrección de negocios que hoy tomaron la decisión de cerrar definitivamente. Es un tema progresivo, estamos en guerra, nosotros lo vemos como una situación de guerra y bueno, en la guerra dicen que cualquier hueco es trinchera y eso es cierto, porque las trincheras están para proteger la vida y en este caso estos protocolos son las trincheras de los restaurantes. Eh, Guillermo, sabiendo que ustedes, digamos, como asociación, tienen unos parámetros que los obligan, entre comillas, a respetar una conducta homogénea entre todos y un plan de acción que es homogéneo para toda la asociación, hay que decir que no todos los restaurantes están al interior de la asociación. Entonces, cuando una orden desde el Ejecutivo se da para abrir nuevamente restaurantes y bares con ciertas precauciones, da las alas a la mayoría de los restaurantes para abrir y evidentemente otros que no están en la asociación, que no entienden los temas del control, los temas de la precaución, van a dejar entrar a la gente así y en la medida en que van llenándose los restaurantes van a decir, uno más no importa, dos más no importa, 10 más no importa, pues porque necesitamos pagar y cubrir el arriendo, pagar y cubrir los servicios públicos que se están cobrando. No es esta medida más bien una sentencia de muerte para mucha gente anticipada.
Ese es un buen debate, es una situación tremendamente compleja, porque ese escenario que propones no lo estamos esperando, viene sucediendo todo el tiempo. Los negocios informales actúan sin límite, sin Dios ni ley, sin control, les hacen servicio a la mesa Una y sentencia no de pasa nada. muerte para Entonces, digamos que la respuesta a tu pregunta sería sí, porque los platos rotos de esta crisis los estamos pagando los empresarios formales. Los informales, que no tienen que responder por arriendos, que no tienen que responder por servicios públicos, por créditos bancarios, por nóminas, por impuestos, pues simplemente siguen funcionando, generan sus ingresos. Si hoy venden una empanada, mañana venden un tapabocas y no les pasa nada. Hablemos de la gente formal a ver si es fácil para nosotros dar el salto a la informalidad. No somos capaces. Entonces yo sí creo que esto se está convirtiendo en una sentencia de muerte para los empresarios formales. De ahí que frente a propuestas un poco radicales como la que está haciendo el Distrito Capital de una cuarentena total, nosotros decimos no, porque no puede ser que el formal sea el culpable de contagios y los informales que siguen inundando las calles desde el día cero del aislamiento no son causales de contagio. Entonces, esa inequidad no puede existir. Si se sigue persistiendo en ese criterio de inequidad, nos convencemos que estas son herramientas diseñadas y dirigidas para quebrar a las empresas formales y el país no puede permitir eso, porque si estamos hablando hace años de trabajo decente, de trabajo digno, y de una serie de atributos de la responsabilidad social empresarial. Los que están en capacidad de hacerlo son las empresas formales, no las informales. Entonces yo sí creo que ya llegamos a un nivel de debate, Javi, donde ese asunto se nos vuelve central y tenemos que ser conscientes, como me encantó una imagen que vi hoy en redes, donde una persona aparece sentada en un balcón y dice, yo no tengo COVID, lo que tengo es hambre. Entonces no podemos dejar que una pandemia nos lleve a otra. eh, escuchándolo, me llega a la memoria unas imágenes muy duras, Guillermo. En en el sur de Sudán, cuando se da la independencia del sur de Sudán frente al norte, eh, pues era alegría y jolgorio y todo el mundo feliz, reconociéndose ya como ciudadano de un país nuevo. En el camino empezó toda una intervención de poderes externos al país a interferir en la operación interna del país y recrudeció la guerra entre tribus. Cuando estuve allí operando temas de telecomunicaciones, me vi en en la triste realidad de tener que despedirme de todo el mundo, porque la guerra recrudecía nuevamente y todos nos despedimos y dejamos atrás nuestro esfuerzo, nuestro empeño y dejamos atrás, olvidado ya, nuestro capital, tanto humano como económico. Viéndolo a usted y escuchándolo a usted, me da la impresión de que estamos despidiéndonos de un sector de la economía que nos ha dado a todos grandes emociones y grandes alegrías. Estamos despidiéndonos del negocio de los restaurantes formales en este país. Una crisis nueva como la que sucedió en Bogotá, que es un cierre nuevo, después, digamos, de un segundo aliento diciendo a los restaurantes abran, ya pueden abrir con algunas precauciones. Un cierre nuevo como este no es realmente una estocada final. Sí, pero los gremios no lo estamos permitiendo. Y también debemos abonar que el gobierno nacional ha actuado con mucha prudencia y ponderación. Yo quiero elogiar la actitud del señor presidente de la República. Creo que es un hombre que está conduciendo una crisis de alta incertidumbre con ponderación. No se está radicalizando en ninguna posición,
ni le está dando crédito a una sola visión del problema. Y eso es muy importante, porque claramente las cuarentenas cumplen una función concreta y que creo que la sociedad la entiende, pero no es la única solución. Acá estamos enfrentando el 22º virus que tiene el país. Venimos con un inventario de 21 virus, pues tenemos uno adicional. El peligro que no lo conocemos, que la ciencia debe seguir analizándolo para contrarrestarlo y que claramente afectó la vida social. Pero la vida social no se va a acabar. Como en una guerra, como lo describes muy bien, la vida social se acaba, porque todos nos tenemos que esconder o mover, una de ambas. Hay momentos donde hay que esconderse, hay momentos donde hay que salir a combatir. Es exactamente lo mismo. La sociedad tendrá momentos para salir a combatir el virus y tendrá momentos para recogerse. Como está previsto el aislamiento en este momento en Bogotá, es conveniente porque se determinaron unas localidades con altos contagios y el distrito busca unas medidas de contención, en las cuales, por ejemplo, no se vio afectado los avances que hicimos desde el punto de vista gastronómico. Los domicilios siguen operando, la compra para llevar igual. Le aceptamos al distrito renunciar a la compra para llevar entre 8 de la noche y 5 de la mañana para que no se vuelva una excusa de los desobedientes, los que quieren persistir e insistir en estar fuera de la casa y que si se encuentran con la autoridad de policía, pues les queda muy fácil decir, no, es que voy a ir a recoger un domicilio. Entonces, nosotros mismos aceptamos renunciar a esa modalidad de compra en ese toque de queda, pero la operación de los restaurantes sigue sin problema hasta ahí. Sin embargo, sí creemos que un aislamiento total mataría a los negocios porque la reactivación, yo creo, Javi, que una condición clara de la reactivación es que donde se abran los negocios no se vuelvan a cerrar. Y la buena noticia en ese sentido es que ya tenemos hoy varias ciudades de Colombia y el eje cafetero es ejemplo en ello de reapertura de restaurantes. Ya abrieron Pereira, Santa Rosa de Cabal, el primer municipio de Colombia en abrir Salento, Circasia, hoy nos autorizaron Finlandia, que para nosotros es muy importante porque es destino gastronómico totalmente. eh, Armenia, Bellavista. Entonces, Ibagué ya abrió, estamos a la espera de Yopal, muy seguramente Villavicencio es un buen candidato. Entonces, nosotros estamos acompañando las reaperturas, insistiendo que no aceptamos volver a cerrar. Y yo creo que con el buen ejemplo, las referencias que hagan los empresarios formales que tienen la conciencia junto a sus trabajadores de cuidar la marca de un establecimiento, su reputación y la necesidad de mantener vivo un negocio, no estamos dejando de despedir la industria. Cuando ya nuestra sociedad sea capaz de manejar el contagio, porque esto indiscutiblemente, Javi, va a seguir subiendo. Yo soy poco crédulo del famoso pico, porque es un contagio y es un contagio aleatorio y ha llegado a municipios donde nunca ha habido un advenedizo llevando el virus. Entonces, yo creo que en la medida en que el país lo vaya manejando, como lo dijo esta mañana el señor presidente, mirando todas las alternativas, pues tendremos que recuperar nuestra vida social y eso tiene que involucrar a los bares indiscutiblemente, porque así como se disfruta la vida diurna alrededor de una mesa y también en la noche, pues la vida nocturna, la vida de la noche, todo aquello que Asobares ha impulsado a través de convertir las ciudades en activas las 24 horas, que cuenten con un alcalde nocturno, con un gerente nocturno, como sucede en Europa, pues son ejercicios que no se pierden, simplemente estamos suspendidos. Pero Guillermo, perdón, le interrumpo. Lo que usted tiene razón en que el pico es una cosa demasiado, parece metro de medir reinas. Lo han movido 15 días, 20 días, 2 meses, 3 meses, ya vamos en agosto y va para septiembre que se las pela. Pero yo quería retomar, a ver si entendí bien. Usted dice que no está de acuerdo con el cierre total que ustedes, su organización en Bogotá, mientras ven en la calle como el informal, no solamente en la calle, el informal de cualquier puesto,
sigue vendiendo hoy una empanada y mañana vende un tapabocas. Eso no es como igualarse por lo bajito. No le corresponde a los formales seguir en la lucha dentro de la formalidad y no usar eso como argumento ante una persona que está intentando hacer bien las cosas, porque nadie duda de la buena intención de todos los administradores. No, lo que pasa es que es una realidad en donde no estamos viendo un criterio. O sea, cuando a nosotros las autoridades nos dicen, no, no vamos a poder abrir, dejarlos abrir, no los vamos a poder permitir un piloto de reapertura porque es que están creciendo los contagios. La pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, ¿y acaso los negocios informales que hoy atienden en la mesa, que no implementan los protocolos que nos exigen a los formales, no son foco de contagio? Eso es una dualidad que no permite ver con claridad el criterio que sustenta una cuarentena total, en primer lugar. Segundo, no es que queramos ser excluyentes con la informalidad. De hecho, en el caso, Jaime, de la gastronomía, los informales son muy importantes. Si nosotros miramos referentes gastronómicos latinoamericanos como es México, la Perú. mejor comida mexicana está en las calles. Y las calles no compiten con los establecimientos. Simplemente hay una organización. Y yo creo que una consecuencia positiva de esta pandemia debe ser la organización sectorial entre formales e informales, todos unidos en buenas prácticas. Porque hoy el mercado, a consecuencia del miedo que genera la pandemia, va a castigar a aquellos que no le dan garantías de salubridad al cliente. Y Ahí esto pasa algo aplica para los parecido vendedores de... a lo que pasa con los impuestos y la DIAN. A todo el formal, a todo el que tiene aviso y cámara de comercio, la DIAN se le va encima, mientras al informal se muere de la risa. Sí, Y uno y lo como que formal le da como ganas de pasarse al otro lado, ¿no? sí, pero ese es el punto. Mire a ver si el formal es capaz de dar el Eso. brinco a ser informal. No es capaz. No es capaz porque es que la formalidad implica una ética. Es un, es un, es algo muy ligado al perfil del administrador de una empresa, a un profesional que no me refiero al título universitario, sino Uh-huh. a la manera como se dedica en que la prestación de servicios, la preparación del producto sea lo más seria y ponderada posible. Eso requiere una ética, eso es un compromiso interno, no es un asunto de supervivencia. Y muchos, hay que decir que muchas de las empresas hoy formales empezaron siendo informales. Y Claro. eso hoy ya lo reconoce la ley, ya lo reconocen documentos COMPES, que la informalidad hay que verla como el detonante de las empresas formales. Y a lo que hay que invitarlas es a irnos organizando de manera que podamos ser formales. Pero ya, digamos, a mí me da una vergüenza enorme tener que usar este muy doloroso ejemplo que vivió el país hace pocos días, pero la tragedia de Tasajera despertó una serie de comentarios en donde decíamos hasta dónde seguimos justificando el delito, lo mal hecho por la pobreza y por el hambre. Yo creo que no es por ahí. La informalidad tiene sus complejidades. Hay personas que nunca lograrán la formalización plena. Por eso aquí no se trata de dividir. Sabemos muy bien que la comida callejera juega un papel distinto al de los alimentos preparados y ofrecidos en un restaurante, en un local. Somos parte de un todo, de un ecosistema, pero hombre, no está bien que quien va caudalando conocimiento, quien tiene la capacidad de entrenar talento humano, quien puede implementar protocolos y enseñarle a informar cómo hacerlo, no lo dejan abrir, no lo dejan operar. Y el informal, a lo mejor sin querer, sin tener la culpa, porque no accede a información, a herramientas y demás que necesitaría, o para formalizarse, o para cuidar a sus clientes y cuidarse a sí mismo, pues no tiene referente para aprender ni para operar. Simplemente nadie lo controla y él sigue vendiendo y a lo mejor o recoge el virus o lo riega. Uh-huh. Entonces, lo que no entendemos es, ¿cómo así? ¿Eso es un contagio bueno y el contagio malo es el de los formales? No puede ser. Doctor Guillermo, mm,
pues está bien. Ahora pues salir a señalar a los informales o a los formales y las dinámicas económicas de cada uno va y viene. Pero yo quisiera saber de usted algo. Me parece un poco inocente la percepción de que no va a llegar una segunda y una tercera ola de pronto del COVID. Y me parece un poco inocente pensar que un alcalde de una ciudad no va a cerrar la ciudad nuevamente cuando sus UCIs estén completamente llenas. Esa va a ser la reacción desesperada para calmar a la tribuna. Cerremos la ciudad. Ahora, ante esa situación, si usted está de acuerdo conmigo que efectivamente se puede dar, propiciar la apertura de los restaurantes en un servicio directo no es darle la estocada final al restaurante y al propietario. ¿Y qué posibilidad tienen ustedes de decirle al gobernante, mire, es que nosotros abrimos para quedarnos abiertos? Pues no, señor, ¿cómo le parece que no? Ustedes no pueden abrir para quedarse abiertos a menos que así lo indiquen las circunstancias, dirá él. No es apresurado salir a levantar estas medidas y aplaudirlas como usted las está aplaudiendo ahora para algunos de los municipios que mencionó. Estoy de acuerdo. Ese es el escenario más difícil de manejar, Javi, en esta crisis. Nosotros en el gremio somos muy conscientes que es preferible esperar a abrir para volver a cerrar. Y eso se lo hemos manifestado al gobierno, tanto nacional como los locales, que del afán no queda sino el cansancio, pero no por eso podemos dejar de hacer el intento en lugares donde las condiciones pueden dar una certeza. ¿A qué me refiero? Estas primeras ciudades que han abierto, en su mayoría, son catalogadas por el Ministerio de Salud como no COVID o de baja incidencia del virus. Esas condiciones permiten abrir con la esperanza de no volver a cerrar porque no está mirando el Ministerio de Salud una única variable. Está evaluando 9 variables para determinar si la velocidad del virus puede llegar a generar una situación crítica que conlleve al cierre posterior de los negocios que ya habían reactivado su servicio a la mesa. En ese sentido, estoy de acuerdo. Para nosotros es mucho mejor esperar a tener que volver a cerrar. Voy a poner solo un ejemplo, Javi, para ilustrar a los televidentes. En este momento, las empresas que aún están vivas tienen suspendido mucho personal. ¿Y qué pasa? Cuando el municipio les dice pueden abrir, pues esa empresa puede levantarle la suspensión a su empleado para que entre a trabajar. Resulta que si al rato le cierran el negocio, la empresa no puede volver a suspender al trabajador. Y resulta que ahí queda enfrentado a lo que no queremos y no nos gusta, que es despedir a la persona. Pesadillas, que es despedir a las personas y dejar a todo el mundo fuera de trabajo, ¿no? Exactamente. Entonces, no te desconozco que es un riesgo, pero nosotros lo estamos asumiendo de manera muy moderada porque somos muy claros y de hecho nosotros mismos como gremio le manifestamos a nuestros afiliados y no afiliados porque te quiero decir que estamos actuando en nombre de todo nuestro sector, así como lo hace Asobares y lo está haciendo todos los gremios, especialmente del sector turismo, que tenemos mucha comunicación entre nosotros, de tratar de representar a todos los negocios y de conducirlos por el mejor camino. Entonces nosotros sí les decimos con mucha conciencia de la dificultad que están pasando, es preferible esperar un rato más a que nos sometan a ejercicios que nos hagan más daño, como ya lo ilustré en el caso de los trabajadores suspendidos. Adriana, está con nosotros. Estamos tratando de vincularte aquí a como de lugar porque nos parece muy importante la opinión tuya, sobre todo en el tema de los bares, que digamos en el restaurante uno puede manejar un distanciamiento parcial, pero en el bar pues es imposible. El bar está hecho para acercarse. ¿Cómo ven ustedes el futuro del tema de los bares en Colombia? Yo no sé si te vamos a escuchar, pero tratemos. No tenemos audio, Adriana.
Voy a hacer algo aquí, por favor, no se me vayan a ir. Voy a hacer algo aquí a ver si de pronto me funciona. Inténtelo. Yo sigo al aire, Javi. Esto es parte De de la la nueva magia, realidad de las de la nueva realidad, comunicaciones. sí, señor. A ver, Adriana, Sí. un hola. No, no fuimos capaces. Ah, Ya, yo te voy a pedir un favor muy grande. Tienes primero que disculparnos, Adrián. La verdad se nos sale de nuestro control este tema, pero sí quisiéramos poderte invitar para esta semana entrante para hacer un programa contigo, especialmente el tema de bares, porque nos interesa mucho entender un poco la dinámica. Evidentemente la desgracia la entendemos porque es la misma desgracia de los restaurantes y de todo lo que tenga que ver con público, pero sí quisiéramos saber cuál es la expectativa que tienen para desarrollarse. Siguiendo con el debate y la presentación, Guillermo, entonces definitivamente la opción de ustedes o la recomendación de ustedes es no abramos hasta tanto no se pueda abrir definitivamente. Totalmente, totalmente. De hecho, Y, estamos y si en esa ese curva, debate. y si esa curva, digamos, como ha dicho Jaime hace un momento y ha dicho usted, se ha venido aplanando poco a poco porque van pasando de un lado de una curva a la otra curva, que es los que ya están infectados y ya pasaron del problema y ya superaron la crisis. Y si esa curva se alarga y se alarga y se alarga, como parece ser día a día, eh, el escenario, digamos, para el fin del año va a ser un escenario eh, un poco desierto de restaurantes en las ciudades de nuestro país, bueno, y del mundo entero. Mire lo que acaba de pasar en Barcelona. Barcelona está ya tomando la decisión, Jaime, de reversar. de dar un paso atrás y decirle no más a los restaurantes, no más a los bares, tenemos que controlar estos picos, pero es que controlar los picos con los clientes en las casas es una cosa, pero controlar los picos con los bares abiertos y los restaurantes abiertos teniendo que despedir a la gente es otra. Sí, lo que pasa es que por fortuna hay que decirlo, a nosotros no nos golpeó tan de frente el COVID como pasó a España, que es el ejemplo que estás usando, Javi. Y pues ese golpe tan fuerte, no olvidemos que España es hoy por hoy el país más competitivo en turismo del mundo y especialmente la oferta gastronómica mueve el turismo en España. España le quitó la representatividad gastronómica a Francia, lo que no quiere decir que Francia no siga siendo importante para la gastronomía, pero sí le quitó ese lugar de prevalencia y logró dinamizar una oferta turística al punto que lo sabes, que muchas ciudades de España empezaron a hacer movimientos para expulsar a los turistas porque estaban hasta la coronilla de ver gente fluctuante en sus ciudades, pero la realidad es que el peso Tienes toda la de en el mes de enero, para hacerte ese, para inclusive ampliar ese concepto, en el mes de enero España decidió no recibir un solo turista más, Jaime, venido del Asia, por ejemplo. Fue traumático el tema para mucha gente porque no recibió turistas siendo el país per se más dependiente del turismo del mundo. Exactamente, entonces yo me imagino, porque pues no, digamos, a mí me encanta seguir la crisis del COVID de España a través de la cadena SER, porque la cadena SER está mostrando, mm, creo que están haciendo un trabajo periodístico increíble, mostrando los dramas que está dejando esta pandemia y los efectos de las tomas de decisiones. Y obviamente España nos sirve de referencia para Colombia, a pesar de que yo sigo diciendo que a nosotros no nos golpeó tan duro como puede ser a un país de esos. Y claro, guardadas las proporciones, pues España ordenó una reapertura general que llevó al entusiasmo de gran cantidad de españoles y turistas a volver a las playas, por supuesto recuperar la vida nocturna. Barcelona es una ciudad de vida nocturna fuerte y bueno, una reapertura tan brusca pues genera inconvenientes de estos. Yo sigo insistiendo que el liderazgo del presidente Duque en esta pandemia no ha sido bien valorado por el país. Creo que la manera como va
dándole gradualidad a las decisiones, aunque nos somete a una incertidumbre muy fuerte. Todos quisiéramos que dijera, mire, vamos a seguir cerrados hasta noviembre, apáguense y dedíquese a otra cosa. Pero es que también hay que entender que la toma de decisiones ante semejante incertidumbre es muy difícil. Y yo creo que el presidente está escuchando a los epidemiólogos, nos escucha a los gremios, por supuesto que tiene que escuchar a su ministro de Hacienda, debe estar preocupado por las finanzas del Estado y estos tres frentes lo tienen que llevar a una modulación muy prudente, cada día dando un paso adelante, no muy rápido, con una velocidad inteligente para mi gusto, que aunque nosotros estamos sufriendo y con los días vemos cerrar cada vez más negocios, somos conscientes, Javi, que es preferible eso a hacer una reapertura irresponsable. Oiga, usted, Entonces, no quiero calificar de irresponsable a Barcelona, ¿no? no, Pero creo que como vamos, se está haciendo bien. usted en la defensa del presidente, y lo hace pues con sus justas causas y razones, pero yo he tenido varios invitados que señalan la política del presidente como una política eh, electorera y sin sentido y sin profundidad. Algunas personas aquí en Pereira han tenido que cerrar sus negocios y en el camino, en el cierre del negocio hay un espacio de tiempo, como usted bien lo ha dicho antes, en el que uno no sabe qué hacer con los empleados, si mantenerlos o si retirarlos. Hay un espacio de tiempo en el que la carga que tiene el arrendamiento es tan alta, que les impide ver hacia el futuro. Y el presidente prometió unos créditos blandos y prometió unas ayudas, ayudas a este grupo de personas. Esas ayudas jamás fueron ciertas, jamás se realizaron, jamás se definieron de manera cierta y real. Las ayudas para los empleados nunca llegaron. De manera que el presidente, yo creo, lo que ha hecho aquí es lavarse un poco las manos y entregarle la responsabilidad al empresario privado para que sobreviva o no en esta crisis. Distinto a lo que han hecho otros presidentes de otros países que se han tomado la molestia de acompañar financieramente todos estos esfuerzos económicos de estos empresarios, moviendo la caja del país, produciendo un poco más de billete, creando una pequeña crisis financiera de la cual todos podemos recuperarnos en el mediano plazo, pero la crisis emocional, económica y de vida que tienen hoy los empresarios de los restaurantes y de los bares, esa crisis no aguanta el mediano plazo. Bienvenida, doctora Adriana, ¿cómo le va? Hola, ¿ahora sí me escuchan? Ahora perfecto. Ahora sí, Muy buenas noches, qué pena, pero sí, este traslado a la tecnología nos trae a veces retos como estos que nos toca superar. Adriana, pues primero bienvenida. Estamos, como todas te has dado cuenta, en un análisis un poco de la realidad del gremio, de la realidad del segmento, del sector de la economía que ustedes representan. Hemos visto aquí cómo y hemos escuchado claramente a Guillermo hablar de los temas más álgidos del negocio de los restaurantes. La verdad, me duele el alma verlos cerrar y me duele el alma verlos vacíos porque pues es una sensación que he vivido en otros momentos de mi vida, en otros lados. Eh, y digamos uno que con los restaurantes tiene algún nivel de esperanza, pues porque manejan ciertas posibilidades, adoptando unas estrategias de separación de los individuos y todo lo demás. Pero ¿cómo hace un bar para decirle a las parejas no se junten? ¿Cómo hace un bar para decirle a los recién conocidos no se acerquen? Olvídense de los besitos y de bailar ja, nanay, nanay. ¿Cómo hace un bar? Bueno, yo creo que hay que sembrar esperanza, realmente no podemos y no queremos seguir en ese mensaje de que la vida social se acabó y que volver a un bar es algo imposible. Lo que hemos venido trabajando con el gobierno nacional y con los gobiernos municipales y distritales es precisamente una propuesta de apertura gradual. Estamos en una generalidad donde todos estamos clausurados desde el 14 de marzo, pero no podemos esperar a la generalidad de que todos puedan volver a abrir, ¿sí? Conociendo estos retos como los que acabas de mencionar. ¿Qué hemos
planteado y qué es lo que le hemos dicho al gobierno nacional. Déjenos volver a abrir de una forma gradual por fases y categorías, donde esa primera categoría es ese gastrobar que entraría en la misma secuencia con los restaurantes porque es el mismo tipo de operación, donde tú vas con tu pareja, con tu núcleo familiar, con tu núcleo de amigos, a departir, compartir comida, bebida, pero en este momento cercano pues no vas a bailar. Realmente el gastrobar es muy de compartir. Sencillamente muchos de los restaurantes hoy en día, además de su oferta gastronómica, en Colombia tenemos unas ofertas de coctelería muy fuerte. No hay mejor compañía que un buen plato de comida, que tal vez una copa de vino, un cóctel, incluso una cerveza. Ese gastrobar es el que primero debería poder reactivarse y de una forma gradual que nos permita tanto a empresarios, consumidores, incluso las autoridades, ir evaluando y ajustando y de acuerdo a superado la implementación y esa activación, poder evaluar el impacto, poder evaluar si podemos pasar a un segundo momento que sería la fase de los bares tipo pub, donde tú solamente vas a escuchar música, pero estás sentado, no vas a una pista de baile, porque sabemos que esa discoteca y ese formato grande tal vez sí va a ser un poco más demorado, aunque no imposible, ¿no? Creemos que el poder abrir la primera fase nos va a poder ir ajustando las medidas que se tengan que tomar para poder llegar a ese gran escenario. Teniendo en cuenta también que realmente el porcentaje de esas grandes discotecas en Colombia no es tan alto como lo imaginamos. Somos una industria de pequeños, somos una industria de ese negocio que está cerca de tu casa o tal vez en una zona de rumba, pero que en su tamaño no supera un aforo hoy en día, o bueno, antes de que empezara la pandemia, de 100, 200 personas. El poder manejar formatos donde la mesa es parte fundamental del servicio es lo que nos va a poder garantizar volver. Un establecimiento, y el viernes 10 de julio hicimos un ejercicio con 4 establecimientos en Colombia, en Bogotá y en Medellín. Hicimos la adaptación de un gastrobar, un pub y 2 discotecas, tamaños completamente diferentes, formatos totalmente diferentes, en donde pudimos mostrar que en los 4 sí se pueden implementar medidas de bioseguridad, es decir, que sí se podría garantizar que tanto equipos de trabajo como clientes pudieran tener esa garantía de bioseguridad. Sigue, Jaime. Yo voy a hacer de abogado del diablo un poquito. Lo que dice Javier ahora es que lo van a separar a uno, dice que 2 metros. 2 metros no es una distancia muy agradable ni para ir a comer con la suegra. 2 metros es demasiado lejano. No, Si a los 2 metros... 2 metros es entre mesa y mesa, no entre personas. Y acá nos estamos confundiendo con el mensaje, porque tal vez la primera resolución, que fue la 666, que nos ordena, digamos, una generalidad, ¿no? De muchas industrias, incluso como ciudadanos, sí habla de 2 metros entre persona y persona. En pero cualquier ambiente. La resolución 1050, que ya está emitida para los establecimientos de venta de comida, y el que hemos trabajado como borrador, porque estuvimos en esa mesa de trabajo con el Ministerio de Comercio y el Viceministerio de Turismo, no habla de 2 metros entre personas. No es lógico que tú en tu casa convives con tu pareja y llegas a un restaurante y te separen. Lo que sí es lógico y lo que los establecimientos van a tener que garantizar es, o tú separas una mesa de la otra 2 metros, físicamente 2 metros, o usas algún tipo de elemento de barrera, tipo mampara, por ejemplo, tipo, separadores, y en ese ejercicio que les cuento que hicimos con los establecimientos prototipo, que en el momento que quieran podemos hacer un ejercicio de visitar y ver cómo sería esa implementación, lo mostramos. Mostramos una mesa separada de otra, 2 metros, pero también vimos cómo una mesa con una división tipo mampara seguida de otra garantiza que ese grupo está aislado, ¿sí? No es solamente una forma de,
el establecimiento va a tener que garantizar la distancia o la separación de los dos grupos o de las dos mesas, pero no está establecido que sí o sí sea una mesa después de otra. ¿Y por qué lo trabajamos así? Lo trabajó Acodres, lo trabajamos nosotros en esa elaboración de esos protocolos, porque también acá no podemos perder el hecho de que estos negocios deben conservar una viabilidad económica, ¿sí? Y para muchos, sobre todo ese pequeño, cuando usted le dice a un empresario, tiene que poner una mesa después 2 metros de la otra, muchos nos decían, pero así no vamos a poder operar. Y los ejercicios que nos están mostrando varias ciudades del mundo sí nos muestra que hay formas de hacerlo. ¿Cómo? Pues como te digo, con esos sistemas de barrera. Obviamente detrás de toda implementación hay un programa de bioseguridad donde es importantísimo la capacitación del personal de servicio, desde el logístico. En Asobares hemos hecho unas jornadas, venimos haciendo unas jornadas, porque lo que creemos es que este tiempo que nos queda de aislamiento debe ser un tiempo de alistamiento. Estamos capacitando desde el logístico, desde la persona que está en la entrada dándole la bienvenida a las personas, como obviamente a ese mesero, a ese bartender, y la ventaja es que esta industria, los restaurantes, los bares, hablar de bioseguridad y de sanidad y de higienizar y de limpiar y desinfectar no es algo nuevo, es algo que ya veníamos trabajando, fortaleciendo en nuestro sector porque es uno de los requisitos. Un restaurante, un bar. Lo que ha vendido toda la información es el uso del tapabocas. Claro, Comprendí lo de la mampara. Ahora, estamos personas. en el restaurante o en el bar. ¿Qué hacemos con el tapabocas los que vayamos? Lo que hemos planteado tanto para restaurantes o bares es que ese uso de tapabocas se garantice cuando el cliente está llegando, que se tomen todas las medidas en esa zona de registro, en esa zona de bienvenida, donde verifiquemos que no llega con ningún síntoma, con ningún tema de tos o algo que podamos asociar, donde tomamos temperatura, donde los invitamos a llenar un registro, incluso una autodeclaración de salud, porque eso también es un tema de corresponsabilidad. Una vez pasas ese filtro, llegas a tu mesa. Si tú estás en tu mesa, podrás obviamente quitarte el tapabocas mientras haces consumo de los alimentos y bebidas que estás pidiendo, depositar ese tapabocas, porque si hay un protocolo que hay que decirle, no dejes el tapabocas encima de la mesa o de una superficie. Tendremos que disponerles empaques o en el bolso o simplemente el reemplazo para cuando termine su consumo, ¿sí? ¿Y cuándo volvemos a garantizar ese tapabocas? Si la persona ya se levanta de su mesa porque va a hacer circulación dentro, un movimiento dentro del establecimiento, va a ir al baño o algo así. En ese flujo de circulación tiene que volverse a poner el tapabocas. Pero en su mesa, mientras está haciendo consumo de esa bebida o de ese plato de comida, obviamente el tapabocas pasa a ser guardado y vuelve a tomarse cuando te vuelvas a levantar de la mesa. ¿Cómo afecta en los pilotos, Adriana, que han hecho, cómo afecta eso la parte financiera? Porque ya estamos hablando de menos visitantes, más separados, con unos costos, bueno, no habrá manteles y otras cosas, pero sí hay unas condiciones que deben cumplir mucho más exigentes. La gran preocupación de los empresarios es precisamente que esa implementación de todos estos programas se nos vuelva un cargo tan fuerte a nivel económico que no se pueda cumplir. Sin embargo, es algo que nos va a tocar hacer. La preocupación del aforo es una de las cosas que más nos dicen. Sin embargo, con los sistemas que hemos hecho, digamos, con cada ejercicio que hicimos, pudimos ver pérdidas de aforo desde el 20%, en el mejor de los casos, hasta el 40% en un escenario mucho más grande, ¿sí? Se modifican las formas, tal vez en este momento esa gran discoteca, y así lo hicimos en los modelos que propusimos con los prototipos, desaparecía esa pista de baile, se convertía en una zona más de servicio, como les digo, de la mesa con sillas, y nos va a tocar empezar una transición entendiendo que esto pues no va a ser un permanente, sino que es también parte de ese ajuste que estamos teniendo a esta nueva realidad. Pero si nos quedamos esperando o poniéndonos o creando el peor de los escenarios, obviamente
no va a pasar nunca. Lo que decía Guillermo ahorita es muy importante. Hay que abrir de una manera que cumpla dos criterios. Para nosotros es importante que sea rentable para el empresario, o sea, que se conserve un modelo de negocio rentable, que no nos abramos para volver a cerrar, y que sea también atractivo para el visitante. Y en ese sentido, por ejemplo, Asobares ha creado un sello distintivo que es el COVID Safe. Este establecimiento que ha hecho juiciosa la tarea de adaptarse, no de hacer un copy-paste, de bajar un documento, cambiarle logos, cambiarle nombres, de verdad de hacer un programa de bioseguridad ajustado a su sitio, deberá ser reconocido, deberá ser recomendado. Entonces haremos en nuestra página web, haremos con campañas digitales y demás, y acá estamos vinculándonos mucho con las alcaldías para que desde la promoción de cada destino sea parte de lo que haya que contar, ese restaurante que ha hecho la tarea, ese bar que ha hecho la tarea. ¿Para qué? Para que ese consumidor final en esa recuperación de confianza también tenga esa referencia. ¿A dónde voy? Porque en este momento, por más que hoy nos dijeran, abran mañana, tal vez nos vamos a encontrar con un escenario de miedo, donde el consumidor final nos va a decir, uy, espere, yo lo pienso antes de volver. ¿Y cómo tenemos que hacerlos volver? Tal vez acá ya la oferta no va a ser el plato más sabroso o el cóctel mejor elaborado, sino que parte de esa nueva estructura de comunicación hacia el usuario es: ven a visitarme que estoy listo para recibirte, me preparé, capacité a mi personal, tengo las áreas completamente adaptadas, vas a tener disposición de desinfección de manos pues a cada paso, todo está preparado. Y ese proceso de confianza es algo que tiene que ir alterno a la reactivación económica. Esta semana nosotros tuvimos, le interrumpo, Adriana, tuvimos la desagradable noticia de un señor que en un pueblo cercano al nuestro le dio por destapar bebidas y probarlas mientras su novia muerta de la risa lo grababa. Esa indisciplina social, que es la palabra con la que han bautizado eso, se ve hablando de temas de rumba y de consumir licor, acrecentada de manera violenta en la ciudad de Cali, cuyo alcalde le tocó montar un escuadrón anti-COVID, algo así. Cada fin de semana van y persiguen las fiestas y han encontrado hasta 200 personas en una rumba. ¿Eso es indisciplina social o eso es ganas de beber? Necesidad de hacerlo. Digamos que hay varios componentes, pero acá hay que crear varias alarmas. Tal vez el colombiano en su cultura no es fácil para él llevar 4 meses totalmente clausurado en su casa y no querer llevar una vida social, encontrarse con amigos y demás, pero aquí el problema es que al no encontrar un establecimiento legal que esté preparado, capacitado y que esté haciendo todo el cumplimiento de las medidas, está encontrando un sinnúmero de oferta ilegal, un sinnúmero de oferta clandestino, donde créeme que nadie está preocupado por la bioseguridad. Están preocupados por adaptar un espacio, poner sonido, poner música y vender licor. Mucho de ese licor ni siquiera es licor legal. Y el ciudadano también en esto, por eso hablaba ahorita de que es un ejercicio de corresponsabilidad. Debe ser cuidadoso consigo mismo. Nosotros en las capacitaciones que estamos, como les digo, reforzando a nuestros afiliados para que vuelvan todavía mucho más activados con sus equipos de trabajo y fortalecidos, es lo que nos dicta el decreto 120 del 2010, que es el decreto de saber beber, saber vivir, las 5 Cs del consumo. Y aquí nos habla de, oiga, si usted va a tomar, tenga en cuenta cosas como con quién va a ir, a dónde va a ir, la calidad del licor que va a tomar, cómo lo va a acompañar. Por eso yo te digo que la transición de muchos negocios ha sido ofrecer algo de comida. Muchos bares hoy en día tienen una oferta de comida, así sea la picada, la empanada y demás, no solo por un tema de facturación, sino porque eso nos permite que el metabolismo del consumo de licor sea diferente. Y acá también se va a hacer muy fuerte el tema del derecho de permanencia, de yo poderte decir, oye, mira, hasta acá
te vendo o hasta acá puedo permitir tu comportamiento, ya te llamo un taxi seguro, viniste con alguien, pero vas a tener que retirarte. Por eso esa gradualidad, por eso ese primer formato un poco más tranquilo del gastrobar y del bar, donde tú no vas buscando emborracharte y bailar hasta el amanecer, sino que probablemente vas a hacer una visita de 2, 3 horas mientras cenas, pero te tomas una copa de vino, compartes y te vas tranquilo. Es una transición que tenemos que adoptar, es un tema también hacia el ciudadano que tenemos que reeducarnos como consumidor y obviamente los establecimientos legales que están haciendo un ejercicio muy fuerte para poderse volver a reactivar, créeme que están más que listos en poder también ayudar en esa comunicación. Pero lo que está pasando es que al estar completamente cerrados, la clandestinidad está tomando un campo muy grande. Estamos ya en el final del programa. Yo quisiera darle un espacio, un segundo a ustedes para que se despidan de la audiencia, que les abran como un poco la conciencia sobre lo que viene en cuanto a sus sectores. De manera que le doy la palabra a Adrianita para una despedida y espero que nos podamos ver una próxima cita para ampliar este espectro de lo que es el tema de los bares y su funcionamiento. Sigue, Adriana. Muchísimas gracias de verdad por crear este espacio. Para nosotros es muy clave poder contar que nuestro sector se está preparando, se está alistando, que hay un universo muy grande de personas cesantes que necesitan que sus familias vuelvan a recibir ingresos, que los empleados vuelvan a sus equipos de trabajo y que las empresas se mantengan. En este momento, muchos de ellos, casi 11.000 establecimientos en el país, han cerrado sus puertas de ese universo que teníamos contemplado de casi 50.000 establecimientos. Y si eso lo vemos en esos empleos que se han perdido, en esas familias que se encuentran completamente cesantes, pues es un número y es una preocupación social muy grande. ¿Qué pedimos? Que una vez podamos implementar todos los protocolos, pues seamos tenidos en cuenta en esa posible reactivación, empezando obviamente con pilotos, empezando de una forma gradual, pero que se empiecen a activar esos pequeños empresarios que hoy en día están solo esperando el turno. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Bien, por favor. Bueno, Javi, ante todo, gracias, y Jaime, por tener en cuenta el sector gastronómico. Es importante que la audiencia conozca en qué estamos, para dónde vamos. Estamos muy contentos y muy optimistas en los pilotos que ya están activos. Creemos que con la gradualidad podemos llevar a cabo una reapertura inteligente, responsable. Este es un sector idóneo que no tiene que demostrar que está listo para atraerlos a las mesas, los estamos esperando, pero claramente el esfuerzo que hagamos se va a perder si ustedes como clientes no asumen el autocuidado con responsabilidad. Voy a copiar una palabra que dio hoy un médico en un noticiero de escala nacional. Hagamos de cuenta que ya estamos contagiados y que al estar contagiados tomamos en extremo el autocuidado como prenda de garantía para que la sociedad se vuelva a activar. No solamente son empleos y una situación económica como lo hemos expuesto, Javi, sino como tú lo dijiste, estamos en una situación de salud mental crítica. Yo le expreso mi solidaridad y mis condolencias a la familia de uno de nuestros empresarios en Finlandia, que no resistió la crisis y se quitó la vida. Y esto se puede empezar a repetir en otras ciudades del país. No queremos que eso suceda y acá todos tenemos que aportar. Muchas gracias, Guillermo. Jaime. Hombre, Javi, muchas gracias a los invitados. Muy buena la conversación. Lástima que quedamos un poquito corticos con Adriana. Espero que podamos volver a hablar con usted. Y en el ambiente me queda de conclusión una fortaleza empresarial muy grande de los dos representantes de los gremios, similar a la que le conocimos al presidente del Deportivo Cali cuando hicimos el programa sobre el regreso al fútbol.
como empresario decía, yo soy un empresario y tengo que tratar de sacar mi empresa adelante. O salgo adelante o me muero, pero tengo que insistir y no simplemente me puedo dejar morir porque las circunstancias se convirtieron en algo muy difícil. Yo espero, como todos, que esto pase pronto y podamos ir a tomarnos una cervecita, no a 2 metros. Muy bien, muchas gracias a todos. También, digamos, quiero dejar como una visión de lo que percibo, un panorama caótico, crítico, una tragedia casi, porque son pasos que siento que todo el mundo quiere dar, enunciados que todo el mundo quiere postular para incrementar el deseo de salir adelante y posicionarnos un poco más confiadamente en lo que viene. Pero lo que viene no va a ser fácil y yo veo muchos empresarios muy temerosos de volver a arrancar porque les pueden volver a cerrar las puertas nuevamente y una cerrada de puertas es definitiva para todos ellos. Claro que hay que ser optimistas, claro que hay que ser gallardos, claro que hay que ser valientes, pero no podemos olvidar que estamos en una guerra en la que solo merece el salvavidas, solo se logra, solo se construye cuando hay una trinchera donde esconderse. Tal vez es el momento de esconderse y no de salir a batallar. Muchas gracias, muy amables. Nos vemos próximamente. Gracias, señor. Hasta luego. Gracias. Gracias.